Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y por supuesto, de mucho chisme jugoso. Hoy prepárense porque vamos a desgranar una historia que ha estado dando mucho de qué hablar, un rumor que se dicen conmocionó a nuestras queridas estrellas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han leído bien. Ese par que nos robó el aliento con su química en Erkenci y que hasta hoy sigue generando suspiros y especulaciones. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué rumor ha logrado sacudir los cimientos de su supuesta relación o de la percepción pública de su vínculo? Vamos a sumergirnos en este mar de rumores y desmentidos, y a descubrir si hay algo de verdad en todo este revuelo. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación: suscríbanse a nuestro canal. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, análisis y por supuesto, esa pizca de intriga que tanto nos gusta compartir. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres más resonantes de la televisión turca en los últimos años. Su fama trascendió fronteras y, como no, si su trabajo en Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países, fue un fenómeno. La química entre ellos era tan palpable, tan explosiva, que era imposible no pensar que algo más allá de la pantalla estaba sucediendo. Y claro, los fans, nosotros, los entusiastas, nos alimentamos de esa esperanza, de esa ilusión de que las grandes historias de amor de la ficción pudieran tener un eco en la vida real. Los rumores de un romance entre ellos fueron constantes durante y después de la serie. Y cómo no. Veíamos las fotos, los gestos, las entrevistas donde se dedicaban palabras cariñosas y la imaginación volaba. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a veces se vuelve muy difusa, y las redes sociales y los medios de comunicación a menudo amplifican lo que desean ver. Ahora el rumor que ha sido el centro de esta conmoción, y que ha puesto a temblar a más de uno, es uno bastante delicado. Se trata de algo que, de ser cierto, implicaría un nivel de desinterés por parte de uno de ellos, un desprecio, por así decirlo, hacia la figura del otro. Hablamos de un rumor que, según algunas fuentes, habría llevado a Demet a decir algo así como: "No me interesa Demet". ¿Entienden la ironía aquí, verdad? El rumor gira en torno a la posibilidad de que ella haya expresado este desinterés, o que alguien más lo haya hecho en su nombre, o que la frase se haya sacado de contexto de una manera brutal. Y la pregunta clave es: ¿a quién no le interesa Demet, y en qué contexto se pronunció esta supuesta frase? Aquí es donde la trama se pone interesante porque este rumor, al parecer, ha afectado directamente a Can Yaman, creando un aura de misterio y de posible incomodidad entre ambos. Los medios turcos, siempre al acecho, recogieron este rumor con avidez. Y es que, para ser honestos, cualquier noticia, por mínima que sea, que involucre a Can Yaman y Demet Özdemir, se convierte en oro puro para la prensa del corazón. Se dice que este supuesto comentario, o más bien, la difusión de este comentario, habría caído como un jarro de agua fría para Can. Imaginen la escena: uno de los actores más deseados, con una base de fans masiva, que se ve envuelto en un rumor donde se sugiere que la mujer con la que se le ha asociado sentimentalmente, y con la que se le sigue asociando de alguna manera, ha expresado un claro desinterés hacia él. No es solo una cuestión de orgullo, es también un golpe a la percepción pública de su atractivo y de su conexión. Hay varias interpretaciones de este rumor, y es ahí donde entra nuestro trabajo de detectives de farándula. Una de las vertientes más fuertes es que esta frase, "no me interesa Demet", no se refiera a un desinterés amoroso en el sentido más directo, sino a un desinterés profesional o personal en un contexto diferente. Por ejemplo, se ha especulado que la frase podría haber surgido en una conversación sobre posibles proyectos futuros, o sobre una colaboración. Quizás Demet, en un momento dado, al ser preguntada sobre la posibilidad de trabajar con Can nuevamente, o sobre alguna situación relacionada con él, habría respondido de una manera que fue malinterpretada o deliberadamente distorsionada para generar controversia. Piensen en las entrevistas donde a menudo se les pregunta sobre sus excompañeros de escena. Estoy enfocada en mis proyectos actuales, o agradezco la experiencia pero ahora sigo mi camino, puede ser fácilmente manipulado para sonar a rechazo. Otra posibilidad, y esta es quizás la que más ha agitado las aguas, es que el rumor provenga de una reacción a las persistentes especulaciones sobre su relación pasada. Después de la serie, hubo muchos momentos en los que se
Les veía juntos en eventos compartiendo publicaciones, y la esperanza de los fans de que su relación fuera real se mantenía viva. Sin embargo, con el tiempo ambos han seguido caminos diferentes, han tenido otras parejas, y han declarado, en diversas ocasiones, que lo suyo fue una amistad muy bonita y una conexión especial, pero que no llegó a ser algo más profundo o que si lo fue, terminó. Quizás este rumor "no me interesa de Met" surge como una especie de cierre por parte de Demet, una forma de acallar de una vez por todas las especulaciones, diciendo, en esencia, que Can ya no es una figura de interés romántico para ella. Y es esa sutileza, esa diferencia entre "no me interesa" como rechazo profesional y "no me interesa" como desinterés amoroso, lo que ha generado tanta confusión y por ende, la supuesta conmoción en Can. ¿Y cómo reaccionaría Can Yaman ante algo así? Siendo él una figura pública tan expuesta, es probable que haya desarrollado una piel gruesa ante los rumores. Sin embargo, que un rumor así emane de la persona con la que compartió una experiencia tan significativa y exitosa, y que además se magnificara en los medios, podría ser, sin duda, algo que le afectara. No por inseguridad, sino por la desinformación y la negatividad que genera. Es posible que sienta decepción por la forma en que se manipulan las palabras o por la insistencia en crear conflictos donde quizás no los hay. En el mundo de las redes sociales y la prensa sensacionalista, a veces la verdad se distorsiona para crear una narrativa más jugosa, y este rumor parece ser un claro ejemplo. Además, hay que considerar el contexto actual de ambos. Demet Özdemir está felizmente casada con Ozan Koç. Ella ha expresado en varias ocasiones su satisfacción y su amor por su esposo. Esto sin duda pone un punto final a cualquier especulación sobre una posible reconciliación o un interés romántico no correspondido con Can Yaman. Por su parte, Can Yaman también ha tenido sus relaciones, y actualmente se le ha visto en compañía de otras personas, aunque de forma más reservada. Entonces, ¿por qué revivir un rumor así ahora? Quizás porque la nostalgia por Erkenci sigue muy presente y los fans anhelan revivir esa magia. O quizás, como mencioné antes, es una forma de mantener el interés mediático en ambos, alimentando historias que, aunque sean inventadas, generan clics y visualizaciones. El desmentido oficial o la falta de él es otro punto clave. En muchas ocasiones, las celebridades optan por ignorar los rumores, sabiendo que darles protagonismo puede ser contraproducente. Sin embargo, cuando un rumor es tan directo y potencialmente dañino, a veces es necesario una aclaración. Si Demet efectivamente pronunció esa frase, es probable que haya sido en un contexto muy específico y que haya sido sacada de proporción. Y si ella no lo dijo, entonces estamos ante una mentira pura y dura, creada para generar polvareda. La ausencia de una declaración firme por parte de ella, o de Can, deja un vacío que los medios y los fans llenan con sus propias teorías. Lo que sí es innegable es el poder de las palabras y cómo éstas pueden ser utilizadas. El rumor dice que Demet dijo, "no me interesa Demet". La redundancia en sí misma es interesante. ¿Se refería a su propio nombre? ¿O se refería a una tercera persona llamada Demet? Si se refería a sí misma, sería una declaración de autodesprecio, algo poco probable viniendo de alguien tan exitosa y segura de sí misma. Si se refería a otra Demet, la noticia pierde el impacto que buscaba. Y si la frase era algo como "no me interesa él", refiriéndose a Can, entonces la distorsión es aún mayor. La frase tal como se ha presentado con esa repetición del nombre, es lo que la hace tan enigmática y a la vez, tan sospechosa de ser una manipulación. La conmoción en Can Yaman, si realmente existió, puede ser el reflejo de cómo el mundo del espectáculo puede ser cruel y cómo la imagen de uno puede ser puesta en entredicho por rumores infundados. Es un recordatorio de que, a pesar de la fama y el éxito, los actores son personas con sentimientos y que las mentiras y las manipulaciones pueden afectarlos. La fuerza de un rumor a menudo reside en su capacidad de ser creído, incluso sin pruebas, especialmente cuando involucra a figuras tan populares. En definitiva, este rumor de que "no me interesa Demet", y que esto conmovió a Can Yaman es un típico ejemplo de cómo la prensa del corazón turca opera. Se toman fragmentos, se interpretan, se magnifican y se crean historias que, aunque sean poco probables o directamente falsas, cautivan a la audiencia. Lo más probable es que la verdad sea mucho más mundana, una frase sacada de contexto, una malinterpretación, o incluso una invención pura y dura. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre Can y Demet en Erkenci fue real y dejó una marca imborrable en los fans.
Y quizás, solo quizás, es esa magia lo que impulsa la creación de estas historias, alimentando la fantasía. A de que algo más pueda existir, o que la tensión entre ellos, de alguna forma, aún persista. Así que, mis queridos amigos, hemos desgranado este intrigante rumor. Hemos explorado las posibles interpretaciones y el impacto que podría haber tenido. Al final, como siempre, la verdad es a menudo más simple de lo que parece y los rumores, aunque divertidos de analizar, no siempre reflejan la realidad. Lo importante es recordar la gran conexión que vimos en pantalla y apreciar el talento de ambos actores en sus carreras individuales. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este rumor. ¿Creen que hay algo de verdad en él? ¿Creen que fue una manipulación? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido interesante y jugoso del mundo del espectáculo, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos que también aman las historias de celebridades, y por supuesto suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y sorpresas del mundo de las estrellas. Hasta la próxima.